Continuando con el tema, yo voy a hablar sobre el ecosistema. El ecosistema es la unidad biológica funcional de la vida y se entiende como un sistema ecológico complejo que abarca la biocenosis. Es decir, es el conjunto de organismos vivos o elementos bióticos de un área determinada, como las plantas, animales, hongos, bacterias e insectos, que interactúan entre sí mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Al mismo tiempo se encuentran estrechamente enlazados con el biotopo, o sea, el medio ambiente físico o elemento abiótico como las rocas, la tierra, los ríos y el clima. Esto, al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes, consistiendo entonces en entidades materiales bióticas y abióticas integradas de forma armónica en un espacio determinado. Componentes del ecosistema. Los componentes de un ecosistema son biótopos y biocenosis. Biótopo es la parte no viva o abiótica, es decir, el medio físico en el que viven los organismos, como la energía solar, viento, luz, lluvia, tierra, suelo, temperatura, humedad y piedras. O lo que es lo mismo, es el lugar donde viven las especies determinado por un área de condiciones ambientales uniformes. En cuanto a la etimología de la palabra, está formada por el prefijo bio, que es una alusión a la vida, y el topo, que significa lugar, provenientes del legado griego. Un ejemplo se puede decir que es el lugar donde una especie se desarrolla. Por ejemplo, en un suelo húmedo, entre las rocas, en el fondo del río, en una rama de un árbol, en una zona costera o en el fondo del mar. Los componentes del biótopo son el medio, el sustrato y los factores abióticos. En el medio está el agua y el aire. En el sustrato está superficie sobre la que los seres vivos se apoyan, desplazan o fijan el suelo. En los factores abióticos están los elementos físico-químicos determinados principalmente por la temperatura, la humedad y la luz. Biocenosis. La biocenosis es la parte biótica viva del ecosistema que representa el conjunto de seres vivos y estudia las interacciones entre los seres vivos, integrada por las poblaciones de las diferentes especies que viven relacionadas en el mismo biótopo que es el territorio. Dentro de la definición de la ecología, el término deriva de dos palabras griegas impronunciables que significan por una parte bios, vida, y por la otra parte kionosis, comunidad, e indica la comunidad de especies de un ecosistema que viven en un entorno o espacio dado, o mejor dicho, en un biótopo específico, es decir, en un área de las condiciones físicas, químicas y ambientales. Componentes de la biocenosis. Los componentes son la fitocenosis, la zoocenosis, la microbiocenosis. En la fitocenosis están los vegetales, en la zoocenosis están los animales y en la microbiocenosis están los microorganismos. La radiación solar es la principal fuente de energía para los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como para las especies que habitan en ellos. La cantidad y disponibilidad de radiación solar influyen categóricamente en los diferentes procesos fisiológicos, morfológicos, genéticos y reproductivos, tanto en plantas como en animales, afectando significativamente en el funcionamiento general de los ecosistemas. La intensidad de la luz que llega a los ecosistemas es un componente muy importante para la regeneración de las plantas y el desarrollo de actividades de algunos animales,
Actualmente sabemos que la actividad solar ha desencadenado diversos procesos evolutivos, en donde la adaptación a la radiación del Sol ha permitido que plantas y animales evolucionen conjuntamente con el paso del tiempo. Temperatura. Es un factor fundamental en la vida de los organismos, ya que regula las funciones vitales que realizan las enzimas de carácter proteico. Cuando la temperatura es muy elevada o muy baja, estas funciones se paralizan llevando a la destrucción de los organelos celulares o la propia célula. Organismos tales como aves y mamíferos que invierten en una gran cantidad de su energía para conservar una temperatura constante óptima con el fin de asegurar que las reacciones químicas vitales para su supervivencia. El aire es una mezcla de gases que constituye la atmósfera del planeta Tierra y permanece alrededor del mismo debido a la fuerza de gravedad. El aire, por ser el poseedor del oxígeno, es algo esencial para la vida en nuestro planeta, ya que los seres vivos no pueden vivir sin él. El aire no puede ser observado a simple vista debido a que es muy fino y además transparente, aunque sí puede ser visto claramente cuando está contaminado. Los componentes principales del aire son el nitrógeno, oxígeno y el argón, así como también el vapor de agua. El nitrógeno se encuentra presente en un 78% aproximadamente, mientras que el oxígeno lo está en un 21%. El aire posee también algunos otros componentes menores, siendo algunos de ellos gases del efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. Posee además cantidades mínimas de ozono y en cantidades aún más pequeñas es posible encontrar otros tipos de sustancias como por ejemplo ciertas esporas de plantas, polen, polvo e incluso cenizas volcánicas dependiendo de la región. El suelo es la cubierta superficial que cubre la tierra. Está compuesto de minerales y partículas orgánicas que se producen por la acción combinada entre el viento, el agua y la temperatura. Se dice que el suelo es el hábitat de conjuntos de microorganismos y pequeños animales que constituyen el llamado edafón. El edafón comprende a la totalidad de los organismos del suelo, tanto la flora como la fauna en sus formas macro y micro. Este contribuye a solubilizar y mineralizar las fuentes nutritivas, así como mejorar la estructura del suelo. Los minerales que poseen las rocas al entrar en contacto con el agua o el aire se disuelven o se oxidan, dando origen a nuevas sustancias químicas con propiedades diferentes a las de los minerales primitivos. Estos nuevos minerales, al entrar en contacto con la roca, inician su oxidación logrando una lenta descomposición que es la erosión por factores químicos. Flujo de materia. El flujo de materia se entiende como un ejemplo que todos los seres vivos necesitan materia y energía para llevar a cabo sus funciones vitales. Toda la energía utilizada por los seres vivos proviene del Sol. Esta energía es consumida y ya no volverá a ser utilizada por los seres vivos. Por eso se dice que la energía que atraviesa en un ecosistema es unidireccional, es decir, fluye a una sola dirección. La materia orgánica procedente de restos y cadáveres de seres vivos es transformada por algunos microorganismos en materia inorgánica. Esta materia es consumida por los seres autótrofos y heterótrofos. A su vez, cuando estos mueren, sus restos son de nuevo transformados en una materia inorgánica. Es por ello que la materia constituye un ciclo cerrado en el ecosistema. Los niveles tróficos.
El nivel trófico es el conjunto de seres vivos de un ecosistema que obtienen la materia y la energía de un modo semejante que se denomina nivel trófico. En estos niveles están los siguientes: los productores, consumidores y los descomponedores. Los productores son los seres autótrofos que captan la energía solar y la utilizan para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Los consumidores son los seres heterótrofos que obtienen la materia y la energía alimentándose de los productores. Existen varios tipos: consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los herbívoros, que se alimentan directamente de los productores. Los secundarios son carnívoros, que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores terciarios son los que se nutren de los consumidores secundarios. Descomponedores son las bacterias y los hongos que descomponen los restos orgánicos e inorgánicos de otros seres vivos y los transforman en una materia útil para los productores. Normalmente, un consumidor se alimenta de más de una especie del nivel inferior y sirve de alimento a varios individuos del nivel superior. Entre las distintas cadenas alimentarias se establecen varias conexiones, por eso, para explicar gráficamente ese complejo entrando de relaciones en un lugar de cadenas, es más correcto hablar de redes tróficas. Cadenas o redes tróficas es el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. También conocida como cadena alimenticia o cadena alimentaria, es la corriente de energía o nutrientes que se establece en las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición. La cadena trófica deriva del griego trope, que significa alimentación. En una cadena trófica, cada eslabón o nivel trófico obtiene la energía necesaria para la vida del nivel inmediatamente anterior, y el productor la obtiene a través del proceso de fotosíntesis, mediante el cual transforma la energía lumínica en energía química. Gracias al sol, agua y sales minerales, de este modo, la energía fluye a través de la cadena de forma lineal y ascendente.